Bueno, en este viernes de la Seguridad Social nos place mucho tener de nuevo con nosotros a un amigo de muchos años, al licenciado Carlos Tomás Fernández. Él es analista de comunicación de la Dirección de Instrucción y Defensa a los afiliados de la Seguridad Social, de la DIDA. Buenos días, Carlos Tomás. Hace tiempo que no veíamos. Sí. Carlos Tomás, lógicamente, ha estado siempre disponible desde que en el 2005, finales de 2004, este espacio de la mañana instituyó los viernes para tratar los temas de la seguridad social. Tanto hemos dado en la piedra hasta que hay una buena cantidad de gente espera el espacio porque se orienta. Sí. Y más ahora que también lo transmitimos por las 3 emisoras de aquí, o sea que salen también por la radio, por la Dominicana, por la 96.1 y por la AM. Radio Santo Domingo. Y aquí tenemos nosotros nuestro programa institucional, también, tanto por televisión diarios, como por radio. Y por radio, que orienta muchísimo. Sí. Definitivamente, ¿qué tú nos puedes decir? Iniciemos por ahí. El conocimiento, difusión de lo que es nuestro sistema de seguridad social, que apenas tiene 11 años de creado. Sí. ¿En qué momento se encuentra desde el punto de vista de difusión y conocimiento? Mira, si nosotros hacemos una retrospectiva desde el momento en que se inició, digamos, las operaciones de la ley. La ley fue en el año 2001, se comenzaron a crear las instituciones, a formarse. Es a partir del 2003 cuando realmente acá se quedó con el asunto de pensiones, ya a operar como tal, y en el 7 lo de salud. Es decir... En el 7 de septiembre es cuando viene a operar el seguro familiar de salud. De salud. Óigame. Y en el 4 de riesgos laborales. Antes de eso, pues hablábamos en términos de futuro, la ley contempla, la ley será, la ley le aportará, y se inició toda una campaña, pueblo por pueblo, sectores por sectores, pero tú estás hablando de sentidos hipotéticos. Una cosa es cuando comienza, en realidad, a correr los diferentes seguros, de pensión, la salud, Entonces, los abogados suelen decir que el fenómeno es mucho más rico que la ley. Porque la enriquece. Claro que sí. Y la transforma. Claro que sí. Entonces, ahí comienzan a darse situaciones y la misma institución, la DIDA, que es la que está llamada a promover el conocimiento, a difundir, a promover el sistema, a orientar a los afiliados, comienza también a enriquecerse con una serie de conocimientos, de situaciones que le aporta la realidad para poder, claro, se ha visto limitada, sin lugar a duda, en lo que hubiese querido haber hecho en el tiempo en que estamos, porque para esto se necesitan naturalmente recursos que le permitan llegar a todo. Por ejemplo, el artículo 4 de la ley, lo primero que establece es que todo afiliado tiene el derecho a ser asistido por la DIDA. Pero la DIDA tiene apenas 8 oficinas en todo el país. Imagínate, allí donde se produce la necesidad de la orientación, o se produce una violación por una denegación de derechos, en cualquiera de esas otras provincias, que son 25, la DIDA no está. Por tanto, la DIDA no puede cumplir con el mandato que la ley le otorga. Y ese afiliado se ve privado de tener la orientación oportuna y necesaria. ¿Eso se debe a qué? A un problema de limitación de recursos. Entonces, en materia de difusión, nosotros no estamos en el mismo momento de cuando se inició. Obviamente se ha avanzado, ya hay mucha gente que comienza a conocer de alguna manera, porque nosotros no aspiramos a que la gente conozca los 215 artículos y los 8.000 reglamentos que tiene la ley. Son problemas para especialistas. Sí. Como ni siquiera aspira la ley, tú conoces entera la ley 241. Los trabajadores conocen el Código de Trabajo. No es un problema para especialistas, pero tienen que saber las cosas más elementales y sobre todo saber que cuando se le produce la denegación de un derecho, necesitan de una orientación, deben saber a dónde encontrar, dónde acudir. Ahora, es lo que facilita la vida. Eso es lo que nosotros y es la responsabilidad incluso de ley. Sí. Porque una de las cosas novísimas dominicanas de nuestro sistema de seguridad social es que crean una entidad
para eso, que los demás sistemas No lo de tienen. seguridad social de América Latina no lo tienen. Entonces esa es nuestra aspiración. Ahora debe dominar la gente, debe tener un conocimiento primario, elemental, de aquellas cosas que forman parte de su desenvolvimiento cotidiano. Es decir, que si yo voy a un médico, que si yo voy a... yo debo saber cuál es el tratamiento mínimo que yo tengo, qué derecho yo tengo con relación a eso. De modo que, si se produce lo contrario, yo sepa dónde acudir. Así es. De eso se trata. Bien, mira, yo sin embargo creo que las cosas están cambiando para bien. O sea, el último censo, y si comparamos eso, el último censo de la Seguridad Social, del Consejo de la Seguridad Social, es el de que alrededor de un 51 52% de la población dominicana, si partimos de la población que registró la Oficina Nacional de Estadística, está ya con un seguro de salud. Eso es trascendente. Muy trascendente. Porque en el momento en que se inicia el sistema, apenas cuánto aproximadamente de la población estaban con un seguro de salud. 7%. 7% de la población. Y ahora un 52%. Sí, El brinco ha sido enorme. Extraordinario. Ahora bien, hay un tercer escalón que crea la ley. Acuérdense que hay dos seguros en funcionamiento. El seguro subsidiado, que fue el que primero inició, esto es para los pobres de solemnidad, Correcto. que el Estado entiende, o que agotaron la fuerza hábil que tenían para incorporarse a la producción, o sea, ancianos ya desvalidos, y otras personas más, o que son inválidos por naturaleza, que no pueden acceder a una actividad productiva, incapacitados, o simplemente los cogió el tiempo sin haber siquiera ejercitado un trabajo. Correcto. Porque también se ha dado eso. Claro. Entonces, a esa población el Estado le creó, desde el presupuesto, una ventanilla para subsidiarlo. Comenzó con unas 37.000 en tiempo del PRD y ya va por 2.250.000. Así es. Que no es un fly. Así, ahí se refleja tan solo con eso porque ha sido tan extraordinario el crecimiento que partimos de un 7% y hoy tenemos más de un 50%. Sí, lógicamente, porque de los trabajadores, por ejemplo, del sector privado y del sector público que estaban en nómina en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que por cierto, en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales solo cabían los que ganaban hasta el salario mínimo. A partir de ahí... 4.004 pesos. 4.004 pesos a partir, todo el que ganaba encima de eso tenía que buscar un seguro privado. Estaba excluido. Y al mismo tiempo, oigan esto, no solamente estaba excluido, sino que tenía que pasar un examen médico de una aseguradora privada y demostrar que estaba sano para que le dieran el seguro. Esa es la época de las igualas médicas. Porque el seguro nomás quería jóvenes y sanos. Jóvenes y sanos, sin dependientes. No, tampoco estaban ahí. No le aceptaban los dependientes. Bueno, a tal grado, por ejemplo, las empresas contribuyeron en esa época a ayudar a pagar esas igualas médicas, la deficiencia del seguro, las limitaciones de esta. Entonces ahí comenzó la etapa de florecimiento, si se quiere, de expansión de las igualas médicas. Pero cada trabajador tenía que pagar por los hijos que tuviera. ¿Un adicional? Un adicional. Bueno, yo tengo 3 hijos, tengo que pagar por cada uno de ellos un adicional. Los recursos económicos, los salarios no le permitían hacer esto. Llegó a consumir el 60% de los ingresos de un trabajador, de un trabajador más o menos promedio, eso que ganan ahora 12, 14, 15.000 pesos, le consumía el 60%. ¿Y qué terminaba haciendo el trabajador? Afiliando nada más al más pequeño, al más vulnerable y dejando a los otros fuera. Dios mío. ¿Y a la esposa también? Claro que sí. Entonces, era una situación muy delicada. Bueno, el asunto es que el Seguro Familiar de Salud, que entró en septiembre de 2007, fíjense si fue difícil, porque era que la estructura antigua, la que dominaba esto como un negocio, se resistió también a la ley. Vamos a hablar claro, ¿eh? Claro que sí. Tuvo que intervenir el propio presidente Fernández y ese hombre extraordinario, el vicepresidente Rafael Albuquerque, meter todo el brazo para que las entidades que se beneficiaban de esa situación se dieran. Y aún así, eso comenzó bajo un compromiso. Bajo un compromiso que debió ser transitorio y que ya es época de que se revise, porque la ley lo que establece en el caso de la salud es un plan básico de salud que contiene
un conjunto de prestaciones que van mucho más allá de lo que estamos recibiendo hoy, que es una cosa que se llama Plan de Servicio de Salud, que es una parte del componente del plan básico. ¿Por qué se hizo eso? Primero por el interés de que se comenzara, y efectivamente, como tú dices, el doctor Rafael Albuquerque jugó un papel estelar en ese asunto. Y el sector se pusieron de acuerdo, los sectores empleadores, trabajadores y gobierno, con el fin de que pudiera darse inicio. Como te decía anteriormente, todo antes de iniciar estos seguros era hipotético. La ley manda, la ley dice, esto será y aquello será, todo en el futuro. Pero como resultado del Seguro Familiar de Salud, ¿cuántos tenemos afiliados aproximadamente ahora que se le sumarían a los subsidiados, los 2.2? 2 millones y tanto también tenemos. Entonces tenemos una población en este momento, debe estar en los 4.500.000. Más o menos, por ahí. La mitad. La mitad de la población, por eso, ahí está la estadística. ¿Sí? Los números no fallan. Los números no fallan. Entonces, miren, ahora, sin embargo, se ha creado una situación nueva. Y yo te quería, precisamente a ti, que primero has sido por mucho tiempo un dirigente sindical y más luego un orientador, defensor de la estructura sindical del país. Yo quería, a Carlos Tomás, preguntarle lo siguiente. En la reforma tributaria aparece una figura novísima, que el Estado ha propuesto y ha defendido y parece que va a hacer pasar por el Congreso. Y es la de formalizar a la informalidad. Una cantidad impresionante de medianas y pequeñas empresas distribuidas por todo el país que con tan solo pagar 12.000 pesos al año pasarán a ser tributadoras, pero con derechos adquiridos en muchísimos otros planos. ¿De qué manera puede eso ayudarnos a resolver la informalidad y de paso el tercer escalón de la seguridad social, el seguro contributivo subsidiado? Sí, mira, es sumamente importante, porque nosotros, aquí se dice muy a menudo que nosotros tenemos un 54, 56% de informalidad en la economía. Sí. Yo me permito decir que debe ser mucho menor, porque están clasificados como informales una cantidad de pequeños negocios de esa naturaleza, de microempresas, pequeñas empresas. Por ejemplo, el Banco Central establece que todos los pequeños negocios, hasta 5 personas, que emplean hasta 5 personas, están dentro de la informalidad. Y eso, desde el punto de vista de la seguridad social... No, la ley no lo concibe así. No, no es así, porque si usted tiene 2 empleados, por ejemplo, usted y 2 dependientes, ¿y cuál es la razón? Que no pueda ser contributivo, desde el punto de vista de la afiliación a la seguridad social. Ahora, lo que necesita, y eso sí me parece que es interesante lo que está planteando el gobierno, es un tratamiento flexible que le permita a ese pequeño negocio, a esa pequeña microempresa y pequeña empresa, soportar la carga, ya sea desde el punto de vista tributario como desde el punto de vista de lo que significa la seguridad social. Cuando ese empleador compare las ventajas, que significa estar registrado y protegido, él y sus trabajadores, no va a tener vacilación ninguna en pertenecer. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que arrojan las estadísticas. Sus trabajadores y sus familiares. Y sus familiares. Claro, sí, claro. Entonces, nada más pensemos qué cantidad de negocios están clasificados en esas categorías. Son decenas de miles. Bueno, colmados y los llamados colmadores, hay más de 50.000 por todo el país. Bueno, pero entonces comencemos por ahí. Tenemos talleres de mecánica, talleres de pequeñitas tiendecitas de cosas. Hay hasta pequeñas farmacias que no están reguladas. Que no están reguladas, claro que está, que no hay cantidades. Una cantidad de farmacias. Sí, así es. Que expenden medicinas. Los mismos salones de belleza, toda esa gama. Entonces, esas pequeñas empresas, ¿cuál es la estadística? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa gente? Que cuando tienen un evento de salud, una enfermedad catastrófica, se llevan no solamente al que padece la enfermedad, se llevan de paro el negocio también. Claro. Porque no tienen capacidad para soportar eso. Si estuvieran en la seguridad social, por lo menos para el tratamiento de la enfermedad catastrófica tienen 1 millón de pesos. Así es. Para los medicamentos tienen 90.000 pesos. Además, el resto de las atenciones de salud. Pero también esa gente va a comenzar a adquirir derecho para una pensión, pero están cubiertos por los riesgos laborales. De modo que los informales se van a reducir considerablemente. No es ese monto, ya lo veremos.
Primero Y no por es el tanto, 56, porque como tú dices, hay empresas medianas que no están dentro de la informalidad, que pueden perfectamente incorporarse a la no, formalidad. claro. Y después que se reduzca eso, entonces vamos a ver cuáles Es son los... mucho más manejable entonces ver, porque tú tienes una Sí, clasificación mucho más clara. claro. Y tú puedes segmentar y darle entonces un tratamiento, una salida con un estudio específico, ya segmentada las poblaciones Qué más claras. interesante, Carlos Tomás, lo que acaba de decir. Miren, por alguna causa, la estructura que opera el sistema de seguridad social, que hemos dicho ya tiene 11 años, no ha constituido todavía la fórmula para organizar el tercer escalón que concibe la ley, que es el subsidiado, el contributivo subsidiado. Bien. La causa, bueno, que es tanta gente que puede desestabilizar económica y financieramente al sistema, si usted no le da una solución práctica. Entonces lo que hice, Tomás, es lo siguiente. Miren, vámonos primero con la formalización de los negocios que caben perfectamente, que pueden pagar una cápita de 700 pesos. Porque esos son negocios que muchos de ellos ganan mucho más de 10,000. Aquí hay talleres de mecánica y talleres de desabolladura y yo no quiero decir, pero gente que gana muchísimo dinero, hombre, esos colmadones que ganan muchísimo dinero, bueno, pueden pagar una cápita de 700 pesos, para incorporarse él y todos sus hijos, y su esposa y sus hijos, por una cápita de 700 pesos. No, y no son 700 pesos en ese sentido, porque recuerda que hay un aporte que viene del trabajador y otro aporte que viene del empleador. Está repartido entre los dos en una proporción de 30 a 70. Aquí estoy identificando al dueño del negocio con el trabajador. Correcto. Que es entre los dos que van a aportar. Correcto, exacto. En una proporción 70-30, así es. El dueño del negocio te va a aportar 70% de los 700 y el trabajador 30%. Pero el dueño del negocio sabe que al aportarte esos 70, se está liberando de la posibilidad de que tú te accidentes un día y él pierda el negocio. Claro. Primero porque te tenía informal. Que y en segundo, que es una violación. Que es una violación a la ley. Y en segundo lugar, porque probablemente la lesión que tú tengas cueste tanto afrontarla. Que ni vendiendo el negocio que puede ni vendiendo cubrirla. el negocio. O sea, todas esas cosas se van a resolver. Entonces, Claro. dice nuestro invitado de hoy, esperemos que se cumpla este paso, que se formalice eso, y entonces luego con lo que nos quede de la informalidad, busquémosle mediante estudios actuariales, estudios de mercado, una solución específica que nos vaya a desestabilizar el equilibrio económico financiero del sistema, Sí. que lo pueda afrontar el Estado, que va a ser probablemente el que cargue pesado ahí. Pero que se pueda completar la cobertura y la protección social de ese gran segmento de la población, porque recordémonos que la ley dice que la seguridad social es universal. Tienen que estar todos. Yo le voy a preguntar, ¿qué abogado, qué periodista, de esos que estamos sueltos, que tenemos, esos que son programeros o abogados buscapleitos, no va a querer tener un seguro, él y su familia, pagando una cápita? Para comenzar, es más, incluso se le ha abierto esa opción, tengo entendido. Mira, en el SENASA y en otras. yo tengo una experiencia. Yendo hacia el aeropuerto en España, me puse a conversar con el taxista. Y entonces caímos en el asunto de la seguridad social. Y me dijo, mire, para mí eso es sagrado. El primer dinero que yo saco todos los meses es el de la seguridad social. Si hay una cultura, una conciencia, un convencimiento por parte de esa gente de lo que significa la seguridad social, que con eso no inventa. Saca, primero que cualquier cosa, el dinero sucederá para él pagarlo. Es decir, lo que hay que buscar son los mecanismos. Y si el gobierno establece con esa pequeña, con la microempresa, que ha delineado un programa que hemos escuchado para fomentar, porque primero son fuentes de creación de empleos, y que con eso está relacionado un tema que es sumamente importante, que el gobierno se ha planteado como parte de esa reforma, como parte de los planes sociales, que es el establecimiento de guarderías infantiles comunitarias, porque la seguridad social establece guarderías infantiles, con el fin de liberar a las madres del cuidado de los niños y abrirles las oportunidades de que puedan insertarse en el mercado de trabajo. Pero la proyección de esto, hasta desde el punto de vista social, eso es inmenso, porque actualmente esos niños de los sectores más pobres
que, por ejemplo, de las madres que trabajan en las zonas francas o en pequeñas empresas, que no tienen para pagar una trabajadora que se quede con ellos. Ya no aparece la sobrinita que vino del campo y que se va a quedar conmigo y que yo la mando a la escuela para que me cuide los niños. Eso desapareció, esa figura. Ahora tienen que dejarlo con un pariente, hasta con un vecino. Y terminan esos niños maltratados y en ocasiones abusados. Tú estás creando una lesión de resentidos sociales. Y ese es el laboratorio donde también contribuyen a anidarse los delincuentes. Mientras que esa madre con la seguridad de una guardería en donde sus hijos tienen alimentación, cuidado de salud, atención psicológica, tienen la seguridad de que sus hijos son bien cuidados. Y esos niños durante la edad temprana del año o de los 6 meses hasta los 5 años, donde se va formando la personalidad, se están desarrollando en un ambiente adecuado para ser mañana ciudadanos. Inmediatamente los recupera ahí la tanda extendida que el gobierno ha planteado. Entonces tú vas a tener ciudadanos diferentes a mediano plazo. Porque con la tanda extendida, ese alcance se amplía, eso. Claro. Porque ya no será únicamente el niño que no está en condiciones de acceder a la escuela. De relevo. Sale a los 5 años de la estancia infantil. Y de ahí va a la tanda extendida. A la tanda extendida. Te tiene garantizado por lo menos hasta 15 años, 12 años, 15. Hasta los 14 o 15 años va a estar ya. ¿Y usted se imagina lo que eso significa? Desde el punto bajo supervisión de los estamentos del Estado. Es una revolución social, esa es la educación. Esa es la educación. Entonces, hay que ponerle mucha atención. Y nosotros nos daremos cuenta que dentro de 15 años nosotros seremos una sociedad diferente si aplicamos eso. Y que esos niveles de delincuencia y de falta de oportunidades que tienen que ver con muchas cosas. ¿Cuántas estancias tenemos ahora mismo? Estancias infantiles. En realidad es precaria la cantidad de estancias que tenemos en comparación. ¿A Salud Segura, no la estancia? No, al Seguro Social, que es el administrador. Sí, que Salud Segura es la... No, Salud Segura es la ARS del Seguro Social. Sí. Las estancias infantiles es un estamento que depende del CONDE y del Consejo de Administración de Estancias Infantiles. Que está en el Seguro Social. El Seguro Social, Seguro Social es que regentea, por así decirlo. Hay un recurso que establece la seguridad social para el establecimiento de pero que es muy mínimo. Eso tendría que ser revisable, porque en realidad si tú comparas hoy que son más de 100.000 aquellos trabajadores que tendrían derecho a enviar sus hijos a estancias infantiles, y nosotros que las madres solteras que trabajan o andan buscando un trabajo son infinidad. Pero esas serían las otras, porque aquí estamos hablando de los que ya están formalizados, es decir, los que son contributivos, que tienen derecho con sus hijos, hasta 3 salarios mínimos, hasta ganar ese tope, son más de 100.000 y apenas tenemos alrededor de 8.000 en las estancias infantiles. Hay más de 100.000 madres o padres que están incorporados a nóminas de trabajo, que cotizan en la seguridad social, que tienen derecho por eso mismo a tener su niño en una estancia infantil. Pero no hay no hay espacio, no hay suficiente. Eso hay que darle un impulso. Hay que darle un impulso especial. Pero muy especial, por el valor social que eso tiene a largo plazo, por la salud misma. Además, tú vas a incubar, la gente no es lo mismo incorporarse a la escuela después que se ha desarrollado, que usted estar desde los 45 días, si es necesario, desde los 6 meses, desde los 3 meses, ya recibiendo orientación. Esos niños nacen después de los 5 años. Los bañan, lo alimentan, óigame, lo educan inicialmente. Con cuidados de salud, usted está creando... Los vacunan a tiempo. Todo, un seguimiento total. En esas estancias, eso es así. Entonces cuando cumplen los 5 de ahí, entonces al horario extendido en las escuelas primarias y preprimarias. Estamos hablando de otra cosa. Pero totalmente. Es una sociedad nueva la que se crea. Totalmente, es una revolución social. Es una revolución social. Carlos Tomás, te quería preguntar... esa es una de las cosas que está en expectativa, sin duda. Por eso el gobierno está buscando más recursos, que a veces se pregunta, uno mismo se pregunta, ¿por qué hay dudas de que se necesitan más recursos para eso? La verdad es que pero bueno, todo cuesta, la educación moderna, los estados modernos, esos estados que ustedes ven que han sido exitosos en crear nuevas sociedades de desarrollo, han tenido que aplicar muchos recursos. Pues aquí se dio la inconsecuencia de que se reclamaba el 4%, ¿no? Vino un político que dijo, yo lo asumo. Está bien.
lo voy a incorporar ya de inmediato. Ahora eso me va a significar 50.000 millones de pesos más, pero yo lo necesito también capturar. Entonces, después que el hombre dice que va a meter 100.000 millones nada más para la educación preprimaria, 17.000 más para la educación universitaria, entonces ahora él le quiere negar la posibilidad de acceder a esos recursos. ¿Y en qué estamos? Bueno, no es el tema. No es el tema del... Yo no, como sí, Dida sí. no puedo decir, Sí, pero sí. como ciudadano, Sí, yo como soy ciudadano y tengo opinión. Sí. Y nada más te voy a responder con esto. Yo recuerdo en la época que se preconizaba la revolución y lo que eso implicaba, haber conocido a muchos viejos que estaban de acuerdo con la revolución, pero quería que le hicieran otros hijos, no lo de ellos. Otros hijos, no los de ellos, esa frase no. Mira, Carlos Tomás, qué interesante. Estamos entonces esperanzados en que si se formalizan los medianos y pequeños negocios, el país va a incorporar una cantidad que nadie puede predecirla ahora mismo, de ese famoso 56% que se dice, que se ha reducido al 48% por efecto de lo práctico, porque si hay un 52% de la población en la seguridad social, digamos que la informalidad alcanza un 48%, bien. Pero que tú dices que se le está calificando de informal a una cantidad apreciable de negocios que están operando. Claro. Y que tienen condiciones perfectamente para incorporarse como contributivos. Así es. Todo falta que se le dé un tratamiento adecuado a eso y que en ese sentido se tomen las disposiciones necesarias desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista de los procedimientos. Y en lo que respecta a la DIDA, nosotros estamos listos para participar en esa campaña de concientización de las ventajas que le ofrece la seguridad social a ese segmento de la población. O sea, las ventajas que ellos pueden lograr incorporándose, de modo que no haya resistencia, de que sea un asunto que se comprenda y que voluntariamente, por ese interés, ellos puedan estar en la mejor disposición de participar. Hay un modelo creativo, el de la Confederación Autónoma Sindical Clasista con los choferes, que tienen tienen decenas de miles de choferes en un tipo de organización para lo que ha sido el subsidiado, el contributivo subsidiado, es una experiencia que debe tomar el Consejo en este caso, que es el organismo que debe decidir, que debe tomar en consideración a ver cómo ajusta, porque ha sido realmente una experiencia positiva en ese sentido. O sea que todavía hay figuras que caben dentro del contributivo subsidiado. Sí. Y pueden como es el caso, por ejemplo, de los motoconchistas. Sí. Eso se organizan más o menos en esa forma. Claro que sí. Y eso hay. Y los motoconchistas, bueno, es una realidad social. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante ellos. Y tienen organización. ¿Tienen organización? Bueno, ellos mismos se organizan. Sí, en las esquinas ellos se dan los turnos. Tienen asociación. Tienen autoridad. Tienen asociación como tal, sí. Y organizaciones que se... Es decir, con un poco de voluntad y buscando los mecanismos, nosotros podemos avanzar enormemente en ese sentido. Y como tú dices, esa sería ya otra etapa de la seguridad social. Muy bien. Agradecemos mucho a Carlos Tomás Fernández, analista de la Dirección de Instrucción y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, la DIDA, que haya estado este viernes con nosotros, como ha estado muchos otros viernes, porque... Espero que me queden algunos todavía. Que nos queden unos más, porque con eso nos orienta a todos, a ustedes y a nosotros, acerca de cómo marcha la seguridad social y su futuro extraordinario. Ya tenemos un 52% de la población dominicana con un seguro de salud. Eso es extraordinario. Muchas gracias, Carlos. Siempre a disposición, Pedro. Gracias a ustedes también. Miren, por ahí viene el programa Cultura del Agua con el Instituto Dominicano de Seguro Social, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que en esta ocasión le corresponde la presentación. Así que espérense un momento que regresamos.